Hola, mi nombre es José Manuel y les quiero comentar cómo llegué a empezar un proceso de cambio con la CESI. Y la verdad es que el proceso comenzó cuando detecté que tenía falencias o que faltaban cosas en mi vida que me pudiesen ayudar a mejorar tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Bueno, sentía un vacío en realidad, sentía que habían cosas de mi vida que yo no podía manejar. Habían cosas de mi vida que para mí era difícil poder, no sé si administrarlas, pero sí concretar cosas o concretar objetivos, metas que yo quería proponer. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que a mí me motivaban era la inseguridad que yo tenía para poder afrontar ciertas situaciones de mi vida que eran importantes. Y en ese sentido, obviamente, el poder manejar estas emociones y poder canalizarlas eran siempre una piedra de tope para poder desarrollar de mejor manera mi vida personal y mi vida profesional. Bueno, la inseguridad yo la sentía, por ejemplo, en mi actuar, específicamente en la poca confianza que tenía yo, tanto en mis conocimientos como en las capacidades que yo manejaba. Por ejemplo, siempre estar preguntando a otras personas qué les parecía algo en concreto, en alguna situación en particular, necesitaba la confirmación de otra persona para poder tomar una decisión o poder concretar algo, alguna tarea o alguna situación así. Mi inseguridad se dejaba notar también en rasgos de ansiedad, por ejemplo, que también es muy común. Obviamente, después de que empezamos a trabajar, eso cambió. Yo me fui dando cuenta cómo se reflejaba esa emocionalidad en mi cuerpo. El no saber de manera consciente cómo el cuerpo se expresa frente a alguna situación que a uno lo aqueja, ya sea una situación positiva, feliz, o frente a una situación negativa, puede ser una frustración, pena, rabia, y eso es algo que yo no creía o no compartía y que tampoco la había experimentado. Yo nunca me había sentado, por ejemplo, a tomar conciencia de mi cuerpo frente a una situación. Entonces yo creo que eso es como el pilar fundamental, el conocer el cuerpo, el conocer cuándo el cuerpo te está acusando de alguna situación que tú estás viviendo, es súper relevante porque eso te da el puntapié inicial, por decirlo de alguna manera, para poder actuar frente a esa situación. Entonces yo creo que la base de todo el trabajo que pude hacer fue primero tomar conciencia de mi cuerpo, cómo en mi cuerpo se reflejan las cosas. Lo que más me llama la atención es que el trabajo es propio. O sea, al final de cuentas, todo el trabajo que se puede realizar depende única y exclusivamente del compromiso y la disposición que uno tenga para poder hacer que se haga realidad, digamos, el trabajo o las conversaciones que nosotros podemos tener, en este caso con la Cecilia. Otra de las cosas que me llamaron la atención es que el trabajo se basa en hechos concretos o en cosas que a uno le están pasando y no un tiempo pasado. Tampoco fue necesario conversar cosas personales o cosas que a lo mejor en algún otro tipo de terapia se tratan. El trabajo básicamente dista mucho de ser una terapia como puede ser una terapia con un psicólogo, con un psiquiatra o con cualquier médico. La verdad es que el trabajo se basa en el entrenamiento. ¿Y qué es el entrenamiento? El generar hábitos respecto, digamos, de algún comportamiento, el cual se va practicando todos los días. Y eso es también algo que diferencia mucho a otro tipo de terapias o a otro tipo de tratamientos que se enfocan en la atención clínica de una persona. En este caso, yo, en lo personal, el trabajo que hicimos durante todo el proceso fue de reforzar cosas y de generar hábitos. Y ese generar hábitos se realiza a través del entrenamiento, de la preparación y de hacerlo de manera periódica. Después de haber pasado un proceso de trabajo, la sensación es más evolucionada, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que el actuar frente a situaciones es distinto. Por lo tanto, uno enfrenta situaciones de la vida que a lo mejor antes uno actuaba de una manera y que luego de este entrenamiento, de este conocimiento y del generar de una u otra manera algunos hábitos, permite obviamente actuar de manera distinta. Por lo tanto,
En mi caso se reforzaron aspectos como la seguridad, cómo actuar o cómo enfrentar a otras personas. Yo en lo personal era escéptico a estas cosas. Yo realmente era escéptico hasta que empecé a trabajar y empecé a generar cambios que me sirvieron para poder ir mejorando mi vida. Yo quiero dejar invitado a todos aquellos que en algún momento o que en este preciso momento están pasando por una situación a lo mejor compleja y que también son escépticos al igual que yo, a que se den la oportunidad de conocer un ámbito nuevo a lo mejor, que aprendan a conocer su cuerpo, que aprendan a poder valorar este trabajo. A mí, por lo menos en lo personal, me sirvió mucho para poder afrontar la vida con otros ojos. Aprendí a entender cómo mi cuerpo reacciona frente a algunas situaciones y eso a uno le da un valor agregado y me hizo crecer de manera personal, de manera profesional, obviamente sin tener que recurrir a un médico o sin la necesidad de tener que tomar medicamentos. La verdad es que es un trabajo bastante bonito, es un trabajo que es propio, que eso es súper importante, que es uno el que hace el trabajo, es uno el que tiene que darse cuenta de las cosas y es uno el que al final es el que está todos los días trabajando para poder mejorar.